Después de los hechos oscuros ocurridos en Siquem, el ambiente alrededor de Jacob y su familia quedó cargado de tensión y temor. La violencia había dejado huellas profundas, no solo en la región, sino también en el interior del campamento. La familia de la promesa estaba rodeada de peligros externos y fracturas internas. Fue entonces cuando Dios volvió a hablar, no para juzgar de inmediato, sino para llamar a un nuevo comienzo. La orden fue clara: Jacob debía levantarse, subir a Betel y establecerse allí. Ese lugar no era cualquiera. Era el sitio donde, años atrás, huyendo y solo, había visto el cielo abierto y había recibido la promesa divina. Volver a Betel significaba regresar al punto donde su relación personal con Dios había comenzado de manera consciente. Pero antes de subir, debía ocurrir algo esencial. Jacob reunió a todos los de su casa y habló con autoridad renovada. Les ordenó deshacerse de los dioses extraños que llevaban consigo, purificarse y cambiarse de ropa. Aquellas palabras no eran solo instrucciones rituales, eran una declaración espiritual. El pasado debía ser dejado atrás. Los ídolos que habían acompañado a la familia, recuerdos de otras tierras, miedos antiguos, seguridades falsas, ya no tenían lugar en el camino que Dios marcaba. La familia obedeció. Entregaron los ídolos y los objetos asociados a prácticas ajenas al Dios que los guiaba. Jacob los enterró bajo una encina cerca de Siquem, como quien sepulta una etapa que no debe volver. Ese acto silencioso marcó una ruptura definitiva con aquello que contaminaba el corazón del campamento. Cuando Jacob y los suyos se pusieron en marcha, algo notable ocurrió. Un temor sobrenatural cayó sobre las ciudades vecinas. Nadie los persiguió, nadie los atacó. La familia que había quedado vulnerable por sus propias acciones fue ahora protegida por la presencia de Dios. El viaje hacia Betel se realizó sin oposición, como si una barrera invisible los resguardara. Al llegar, Jacob edificó un altar. Allí recordó el momento en que Dios le había respondido en el día de su angustia y lo había acompañado en todo su camino. Betel ya no era solo el lugar de un sueño antiguo, se convertía ahora en un lugar de renovación, de obediencia y de adoración consciente. El altar era una respuesta agradecida a un Dios que no había abandonado a su siervo, a pesar de sus errores. En ese tiempo murió Débora, la nodriza que había acompañado a la familia desde generaciones atrás. Fue sepultada bajo un árbol, y su muerte trajo un momento de duelo silencioso. Aquella pérdida representaba también el cierre de una era antigua, una conexión con el pasado que se desvanecía mientras la historia avanzaba. Dios se apareció nuevamente a Jacob en Betel. No fue una repetición vacía, sino una confirmación profunda. Le recordó el cambio de nombre, ya no sería llamado Jacob, sino Israel. Aquel nombre no era simbólico únicamente, definía su identidad renovada. Dios reafirmó la promesa: una nación y una comunidad de pueblos surgirían de él, reyes descenderían de su linaje, la tierra prometida a Abraham e Isaac sería heredada por sus descendientes. Las palabras sellaban el futuro, no como posibilidad lejana, sino como certeza divina. Jacob respondió levantando una piedra como señal y derramando sobre ella una ofrenda. El gesto era reverente y agradecido. Betel quedaba marcado una vez más como un lugar de encuentro entre lo humano y lo divino, entre la fragilidad y la fidelidad eterna de Dios. El viaje continuó. Al avanzar desde Betel hacia Efrata, ocurrió otro momento doloroso. Raquel, la esposa amada, quedó de parto en el camino. El alumbramiento fue difícil. En medio del sufrimiento, dio a luz un hijo, pero su vida se extinguía mientras nacía la nueva. En su último aliento, llamó al niño con un nombre que expresaba su dolor. Jacob, sin embargo, lo llamó con un nombre distinto, uno que hablaba de fuerza y esperanza. Así, la vida y la muerte se entrelazaron en un mismo instante. Raquel fue sepultada junto al camino. Jacob levantó una señal sobre su tumba, un recordatorio permanente del amor, la pérdida y el precio del camino recorrido. El heredero de la promesa seguía avanzando, pero no sin cicatrices profundas.
La historia continúa con tensiones familiares. Rubén, el primogénito, cometió un acto grave que fracturó aún más la estructura familiar. Jacob lo supo, y el silencio que siguió fue pesado, cargado de consecuencias futuras. El liderazgo familiar estaba siendo probado desde dentro. El capítulo culmina con un recuento de los hijos de Jacob, 12 nombres que no son solo una lista, sino el fundamento de un pueblo entero. Cada hijo representa una historia distinta, nacida en rivalidades, amores desiguales, errores y gracia. Todos ellos forman la base de lo que vendrá después. Finalmente, Jacob llegó a la casa de su padre Isaac. Allí, el anciano patriarca vivió hasta una edad avanzada y murió. Fue sepultado por sus 2 hijos, Esaú y Jacob, unidos nuevamente en un acto de despedida. La generación anterior se cerraba, y la responsabilidad del futuro quedaba plenamente sobre los hombros de Israel y sus hijos. Génesis 35 es un capítulo de transición profunda. Combina purificación y adoración, promesa renovada y dolor inevitable. Muestra que el caminar con Dios implica momentos de limpieza espiritual, pero no elimina las pérdidas humanas. La fe madura no es ausencia de dolor, sino fidelidad en medio de él. Este capítulo también enseña que Dios no abandona su plan cuando el ser humano falla. Llama, corrige, protege y reafirma. Jacob no es rechazado por los errores de su familia, es conducido de vuelta al lugar del encuentro, donde su identidad es confirmada y su futuro asegurado. Génesis 35 cierra un ciclo iniciado en Betel muchos años atrás. El fugitivo se ha convertido en patriarca. El hombre astuto es ahora Israel. La promesa sigue avanzando, no sobre una historia perfecta, sino sobre una historia redimida. Y en medio de pérdidas, despedidas y nuevas responsabilidades, Dios permanece fiel, guiando a su pueblo hacia el cumplimiento de todo lo que ha dicho.